Hoy les traigo Hattrick. Hattrick nace en Suecia en 1997, hace ya varios años. Hattrick es un juego online, totalmente online. No existe la posibilidad de jugar contra la máquina ni probar determinadas cosas offline. Es gratis, totalmente gratis, o sea que no es que alguien puede pagar para tener más o mejores jugadores o algo que lo ayude a ganarle a otro. Y es 100% en el navegador. No necesitas ni una computadora de la NASA, ni nada raro, ni espectacular para poder jugar este espectacular juego. Es un juego de manager al puro estilo de clásicos como el FIFA Manager, el Football Manager, el Ultimate Team del FIFA para los que les gusta el FIFA y cómo olvidarse de la Liga Master del PES, esas ligas Master increíbles que nos pasábamos ahí toda la noche jugando. Hattrick es un juego que además va a poner tu paciencia en juego porque agárrate a la silla. Hattrick es en tiempo real, absolutamente en tiempo real. Eso significa que no hay un botón para avanzar el tiempo, ni volver para atrás, ningún flashback, ninguna cosa que puedas cambiar para resolver de otra manera lo que hiciste bien, mal, te gustó, no te gustó. En Hattrick lo que es queda y el tiempo pasa, lento pero pasa. Los eventos en Hattrick tienen un día determinado o un momento determinado. Así, por ejemplo, los miércoles se juegan los amistosos, los viernes se actualiza el entrenamiento, los sábados se actualizan las finanzas y podés sacar juveniles de las inferiores, y los domingos, el día clave, se juega por la liga, por los puntos, y ahí es cuando nos agarramos del escritorio, nos ganan a último momento y revoleamos todo a la mierda. O se nos lesiona nuestra estrella, o se nos lesiona la mitad del equipo. Ojalá no te pase, no pasa mucho, no suele pasar. Pero ¿quién te dice? Se lesiona la mitad del equipo, era el equipo que venías entrenando hace muchas temporadas, años en tu vida, porque en Hattrick pasan años y te querés matar. Bueno, pero igual no es todo malo, no te asustes. Hay mucha satisfacción cuando ese pibe que compraste a los 17 años, recién salido de las inferiores, te sube de nivel a lo largo del tiempo y la rompe y estás re contento y te da alegrías, mete goles, ganás ligas, empezás a ascender, te empieza a ir mejor. O le pega una patada a uno y lo quiebra, ¿viste cómo es? Y eso es muy lindo. Bueno, yo les voy a mostrar mi equipo para que vayan viendo las características. Acá cuando entramos a la página te podés registrar con tus datos. Va a haber que esperar un día, unas horas, porque Hattrick no genera equipos nuevos, sino que asigna los que ya existen. No te asustes porque... No, me cagaste el video. Bueno, registrarse es muy fácil. Entras a la página que la voy a dejar abajo en la descripción. Te registras como en cualquier lado y a las pocas horas te dan un equipo. Porque Hattrick no genera equipos nuevos cuando vos te registras, sino que te da uno que ya esté controlado por algún bot. En su momento había que esperar mucho tiempo, una semana, por ejemplo, 2 semanas, hasta que alguien dejara su equipo y vos desde la lista de espera accedieras a ese equipo que ya tenía una historia, vos empezás a escribir la nueva, pero eran equipos que ya venían con vida, habían estado en otras divisiones, habían descendido, habían ascendido, habían quedado en bancarrota. Si entras en bancarrota y te mantenés así, también te sacan el equipo, entonces hay que cuidar las finanzas, así que eh, toda decisión tiene su consecuencia y esto de que el tiempo pase lento tiene su encanto en el sentido de que uno va planificando y como las cosas cuestan y tardan tiempo, uno por ahí se va encariñando más con determinados jugadores, con determinadas tácticas, con determinados entrenamientos, vas mejorando, vas viendo y bueno. Ahora les voy a mostrar un poco mi equipo para que vean muy por arriba a ver de qué se trata el juego. Acá estamos, uno puede editar el escudo, puede ver la liga, tiene una crónica de los últimos eventos del equipo, se puede gestionar el estadio
en cuanto a incrementar la capacidad cuando uno empieza a tener más hinchada y entonces puede recaudar más en los partidos, desde donde se hacen las transferencias, se compran, se venden jugadores que se hacen por subasta. Cuando uno pone en venta un jugador está durante 3 días en venta y todo aquel que quiera comprarlo va ofreciendo dinero por él, y cuando llega el límite de ofertas pasados los 3 días, el que tenga la oferta más alta se lo lleva. Después en las finanzas tienes todo el resumen de los gastos, de la recaudación. Tenemos auspiciantes también que nos van a ir dando dinero a medida que vaya pasando el tiempo y nuestro equipo vaya siendo mejor. Podemos ver nuestros jugadores también. Cada jugador tiene diferentes habilidades, pero básicamente se dividen en arquero, defensa, jugadas, lateral, asistencias, anotación y pelota parada, en donde cada característica va a afectar a determinado lugar del campo y esas estadísticas se van a contraponer a las del oponente, y eso va a generar posibilidades de ganar los partidos, de perderlos, pero nada es seguro en Hat-Trick. En Hat-Trick uno puede tener los mejores jugadores. Obviamente si tenés los mejores jugadores y jugás contra alguien que tiene muy malos jugadores, vas a ganar. Pero si hay cierto nivel parejo, se decide por probabilidad. Hat-Trick es un juego de probabilidad. Uno planifica todo, pone los jugadores en la cancha, arma la estrategia y después Hat-Trick tira los dados, tira la moneda y el que tenga más probabilidades normalmente es el que va a ganar, pero ¿cuántos? Hay un foro en la conferencia que dice que se llama La Iglesia. Es para ir a llorar cuando eras mejor, tenías la mejor táctica y perdiste. No entendés por qué, pero perdiste. Tenemos también nuestra liga. El sistema de ligas es de solo 8 equipos. O sea, hay como una especie de ligas paralelas donde estamos todos en la misma división, pero uno asciende a la de arriba, no a la del costado. Eso después en otros videos lo iremos explicando. Estoy en la última liga porque me hice un equipo nuevo, así que hace poco volví de mucho tiempo de haber dejado de jugar, así que le di otra chance. Espero que ustedes se la den por primera vez, no se van a arrepentir. Tenemos el entrenamiento. El entrenamiento en Hat-Trick no es tan parecido al de otros juegos. En Hat-Trick uno tiene que elegir una habilidad a la cual entrenar, y en consecuencia tiene que poner a los jugadores en esas posiciones donde van a entrenar. O sea que no todos los jugadores que juegan entrenan la habilidad que se entrena. Después haré más videos explicando el entrenamiento, pero no todo el equipo entrena. Hay que elegir quiénes entrenan y qué vamos a hacer con esos jugadores. Si venderlos para hacer plata o para mejorarlos y que nuestro equipo sea mejor. Y finalmente tenemos las inferiores. Hay dos modalidades de inferiores. El que no quiere tomarse todo el tiempo para gestionar esto, puede utilizar el sistema de inferiores casi automatizado, en donde uno una vez por semana saca un juvenil que se genera aleatoriamente, que el juego lo genera con determinadas características. Puede tocar un mejor o peor, en general no tocan muy buenos. O si querés tomarte más en serio la cosa y gestionar aún más todavía, podés tener tu equipo de juveniles, donde ya los podés ir tuneando más, podés ir viendo quién entrenás y quién te puede llegar a servir para el equipo superior, pero bueno, es como tener otro equipo más que te dé una alegría. Y con una variante extra, y es que en el equipo juvenil no podemos ver todas las habilidades de los jugadores, sino que las vamos descubriendo poco a poco a medida que van jugando, a medida que se van revelando, a medida que van entrenando, y vamos a poder ver el potencial, o sea, hasta dónde pueden llegar si los seguimos entrenando, y en qué nivel actual se encuentran por cada habilidad. Eso después en otros videos también lo iremos explicando, específicamente lo que tiene que ver con el equipo juvenil. Así que bueno amigos, esto es Hat-Trick. Déjenme en los comentarios su opinión acerca del juego, si lo probaron, dejen sus nombres de equipo, así podemos jugar amistosos, podemos poner
en común ideas, tácticas, entrenamientos y no se olviden que un buen mate amargo nunca falla.